Ok, bueno, les voy a compartir la pantalla de el lienzo para trabajar. Y pues aquí vamos a escribir el tema, que ahora va a ser la distancia. Distancia de un punto a una recta. Bueno, entonces para eso pues hay que entender también esto, ¿no? La distancia, siempre que les digan distancia, es la longitud más corta. O sea que siempre cuando les digan distancia está involucrado en que no van a calcular la distancia de una curva, sino siempre va a ser la distancia en línea recta. No les tendrán que especificar que tendría que ser la distancia sobre una curva para hacer alguna otra connotación. Y si me están diciendo que es de una punta, de un punto a una recta, resulta que la distancia de un punto a una recta, para que sea la más corta, o sea, vuelvo a repetir, siempre el decir distancia connota el sentido de la distancia más corta, siempre va a ser la que sea perpendicular a la recta. En otras palabras, si me dicen distancia, no debo de pensar en que va a ser una distancia la más lejana, porque si se dan cuenta, pues hay muchas longitudes de ese punto a esa recta. Sin embargo, el mismo concepto me está diciendo que no va a ser ninguna de estas de las que estoy agregando, sino que simplemente es la más corta, y al ser la más corta va a tener la característica que va a ser perpendicular, y debido a eso, entonces no hay que agregar más palabras adicionales, o sea, el mismo concepto lo está diciendo, ¿no? Voy a dejar de compartir para dejar entrar a otro compañero que creo que quería entrar. Eran dos. Ok, bueno, entonces otra vez volvemos a compartir. Y entonces la fórmula para calcular esa distancia de un punto a una recta, insisto, siempre va a ser más corta, va a ser la distancia de un punto, llamémosle punto A la recta 1, por poner un ejemplo, va a ser una división, donde aquí van a tener una AX más una BY más una C, y lo van a dividir entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y de esto se le va a obtener el valor absoluto, porque algunas veces me va a quedar un resultado negativo. Esta no tiene alguna consideración, que sea el sentido de las manecillas de reloj o lo que sea, ¿no? O sea, simplemente apliquen la fórmula, y si les da negativo, apliquen lo de las barras de valor absoluto. Si no les da negativo, pues simplemente utilicen ese resultado. Bueno, dejar otra vez de compartir pantalla para ir con su compañero que acaba de entrar. Y ahora sí, yo creo que es la última o el último. Ah, no, todavía no. Ja, hay más. Ya, creo que ya. Ok, bueno. Entonces, ahora la parte importante de esto es que el AX cuadrada, perdón, el AX más BY más C es lo mismo, es lo mismo que el AX más BY igual más C igual con cero. En otras palabras, aquí abajo estoy diciendo que es la ecuación general de la recta. Acuérdense que la ecuación general de la recta es la que está igualada a cero. Por lo tanto, en la fórmula lo único que está haciendo es cambiar la A minúscula por la A mayúscula, porque esto que está acá arriba, esto no es una ecuación. No es una ecuación. Y como no es una ecuación, entonces hay que cambiar de nomenclatura. No es que sea algo diferente, simplemente hay que cambiar de connotación. Y eso implica entonces que la A precisamente es el coeficiente A, que la B mayúscula es el coeficiente B que ustedes tienen cuando es igual a cero, y que la C mayúscula es el coeficiente es el término independiente en la recta.
Y obviamente esta X y esta X, al ser la misma, quiere decir que esta X y esta Y van a ser las coordenadas de un punto. Específicamente las coordenadas de ese punto, esas coordenadas son las relacionadas al punto que yo quiero conocer la distancia del punto a la recta. Ya vemos lo que es el punto de coordenadas X, Y. Entonces, este punto que voy a sustituir en la X y en la Y simplemente son las coordenadas de la distancia que yo quiero conocer, del punto específico, llamémosle P, a la recta. Ya habíamos dicho que la distancia siempre va a ser la más corta, por lo tanto va a ser perpendicular, esa va a ser la característica, y que cuando yo quiera calcular la distancia de un punto a la recta no hay tanto problema, porque lo único que debo de hacer es aplicar la fórmula y ya sé que esa va a ser la distancia, pues. Y esta distancia va directamente relacionado al concepto que nosotros sabemos de altura. Porque recuerden que la altura de un triángulo, es la medida del segmento que une a un punto, que une a un lado del triángulo o a su prolongación o a su prolongación con el vértice opuesto de manera perpendicular. Entonces, el que aplica la fórmula directamente les va a dar la distancia de ese segmento, y en otras palabras jamás tienen que calcular los extremos de esos segmentos, solamente les importa un extremo que sería el punto referido al triángulo. Vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro y que no haya ningún problema. Solamente insisto, no, el AX más BY más C es la misma que en su forma general. Lo único que se hace es en el formalismo de las matemáticas que no le dan el mismo nombre, porque lo voy a utilizar de otra manera y no como ecuación. Y obviamente si están dando cuenta, la A que está en el numerador es la misma que está en el denominador, la A que está en el numerador es la misma que el denominador. Entonces no hay mucho que calcular más que la ecuación general de la recta. Por lo tanto vamos a poner un ejemplo, y en ese ejemplo nosotros diríamos, en el número 1, calcula el área del triángulo ABC con A de coordenadas menos 1,2, a B de coordenadas 2, menos 3 y C de coordenadas 5,7. Entonces, como nos están diciendo los puntos, pues ya saben que cuando nos dicen puntos, pues hay forzosamente que graficarlos. En la tarea que me acaban de entregar, pues ahí no hubo tanta necesidad de graficarlos, porque básicamente me pedían el valor de una constante, o me pedían la forma de la ecuación, etcétera. Pero aquí regresamos otra vez a puntos, por lo tanto pues hay que graficar los puntos. De ahí se va a deber cuando en un ejercicio tengan que hacer la gráfica o no tengan que hacer la gráfica, ¿no? O sea, igual y no se los pido específicamente, pero ya saben que si estamos relacionados, aquí hay puntos, pues obviamente hay que graficarlos para marcar la ubicación. Y si no estoy diciendo puntos, pues muy seguramente hace referencia a que no es necesario la gráfica. Por aquí tenemos el 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el punto C quedaría por acá. Y el punto C quedaría por acá. Muy bien. El punto C queda por acá. Entonces unimos. Ahí está el A con el C. Ahí está el B con el C.
y ahí está el A con el B. Por lo tanto, ahí yo tengo mi triángulo. Al tener mi triángulo, pues obviamente, acuérdense que la fórmula que puedo aplicar es que el área es igual a un medio de la base por la altura. Esa fórmula es la que me enseñaron en la primaria y que sería la adecuada a aplicar. Entonces, ahorita aparte de esta manera de calcular el área, les voy a enseñar otra manera, y la otra manera, que les quede claro, solamente es para comprobar. O sea, en ningún ejercicio van a utilizar la fórmula que les voy a enseñar de otra manera, porque esa nada más es para comprobar. En otras palabras, todos sus compañeros que en la primera tarea me hicieron la tarea con este método que les voy a enseñar, pues está mal la tarea. Bueno, obviamente no se las califique como mal, pero si me la entregan en un examen así, la tomaría como mal, porque solamente se utiliza para comprobar, debido a que el método que les voy a enseñar, ese método es un método aritmético y no lleva ningún concepto de geometría euclidiana. Debido a eso, como es un método aritmético, únicamente se utiliza para comprobar y obviamente no se consideraría como válido en ningún examen. Hablamos de examen extraordinario o de examen a título. No se considera. Hay algunos maestros que, siendo condescendientes, si el alumno ya sacó como 5.6 y aplicó este método, pues entonces se le condona debido a que aplicó un método aritmético y se le considera para que pase el examen a título. Pero ese método ningún maestro lo va a considerar. Así que nada más tengan bien claro eso, ¿no? Por favor. Entonces, lo primero que necesito calcular en este triángulo precisamente es la longitud de la base. La longitud la longitud, longitud de la base. Y para calcular la longitud de la base, pues yo puedo elegir cualquier base, puedo elegir AC, AB o BC, no importa. Vamos a hacer la suposición que yo decido que la base sea la distancia de A a B. Es indistinto, pueden elegir cualquiera. Entonces, si eligen la distancia de AB, pues ya saben que la fórmula La fórmula es la asociada a un... Ya saben que pueden empezar con A, con X o con Y, entonces sería una YA menos una YB elevado al cuadrado más una XA menos una XB elevado al cuadrado. Eso lo vimos la primera semana, o sea, ahorita ya debe de ser un conocimiento que ya está bien asentado. Y sustituimos para que en la sustitución entonces tengamos que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de una YA, donde es 2, le restamos la YB, que es menos 3, eso lo elevamos al cuadrado, y le sumamos la XA, que es menos 1, le resto la XB, que es 2, lo elevamos al cuadrado, 2 menos 3 menos 2, ajá. Y ya con eso podemos hacer operaciones. Al hacer operaciones, pues ya lo puedo hacer más rápido porque ya tengo la experiencia de 3 semanas, 4. Acuérdense que ya casi es el examen. Entonces pues ahorita ya mis conocimientos ya están más arriba, ¿no? Entonces aquí es un más 5 al cuadrado 25, por lo tanto tengo la raíz de 25. Y aquí es menos 3 al cuadrado son 9, son más 9, y eso implicaría entonces que ya tengo mi resultado, donde la distancia de la base es la distancia de AB, que es la raíz de 34. Ya saben que no se puede racionalizar si yo calculo factores primos. Acuérdense que siempre se tiene que racionalizar el radicando. Si yo tengo el 34 y le calculo mitad, este es 17 y este 17 tiene 1. Por lo tanto, no hay manera de factorizar de manera que haya un número que tenga una raíz cuadrada exacta, por lo tanto ahí se queda. Bueno, una vez que ya calculé la base, pues lo que debemos de hacer es calcular la altura. Y para calcular la altura, precisamente voy a utilizar esta fórmula. Entonces, si yo ya determiné que tengo una
una base, entonces la altura debe de ser perpendicular. Si ustedes se dan cuenta, yo no puedo afirmar que esta distancia sea perpendicular. Y no lo puedo afirmar porque la figura está mal hecha, porque posiblemente no sea perpendicular. Y para comprobarlo tendría que aplicar el teorema de Pitágoras, lo cual no tiene sentido. Entonces, pudiera ser que la altura quedara adentro del triángulo de manera perpendicular. No lo sé, porque la gráfica no es exacta. O pudiera ser que la altura quedara afuera, y si queda afuera voy a mover un poco el punto A para que sea un poquito más, y si aquí escribo el punto A, pudiera ser también que en lugar que la altura estuviera adentro, pues dentro del triángulo, pues que la altura quedara como una prolongación del segmento y aquí se formará el ángulo recto. O sea, puede ser que la altura esté adentro o esté afuera, pero no me voy a detener por eso. O sea, no importa dónde esté la altura, no es necesario dibujarla porque directamente la fórmula, ya les había dicho que esta fórmula me dice que la distancia, al ser la más corta, forzosamente va a ser perpendicular. Entonces eso ya me da una ventaja con respecto a lo que es el cálculo. Voy a dejar de compartir porque creo que uno de sus compañeros entró. Disculpen, ahorita vuelvo a compartir. Sí, aquí había uno. Ya. Volvemos a entrar. Ya saben que si tienen alguna duda, luego abran su micrófono y me preguntan, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que yo necesito para aplicar la fórmula que les acabo de mostrar, que es la de acá, pues precisamente es la ecuación de una recta. Y si yo ya me di cuenta que la altura va a ser de esta que está aquí abajo, pues precisamente lo que debo de hacer es el cálculo de la recta AB. Entonces voy a calcular la ecuación de la recta AB. Acuérdense que eso lo puedo escribir con palabras, aunque también con símbolos. Sabemos que la ecuación de la recta AB, pues simplemente le pongo así, le escribo arriba flechitas en ambos lados y eso ya está diciendo la ecuación de la recta. Entonces yo voy a calcular la ecuación de la recta, tengo 2 puntos, por lo tanto yo puedo aplicar la fórmula para 2 puntos y sabemos que la fórmula es la y menos un punto conocido, vamos a decir que es el punto A, es igual a la YA menos la YB, que son los 2 puntos que conozco, dividido entre la XA menos la XB, y la multiplico por la X menos la XA, que es la que conozco. Acuérdense que esta se llama forma 2 puntos, que se pudiera obtener a través de la fórmula de la pendiente. Hay otra opción, pero vamos a estar utilizando esta. Luego, ya que tengo la fórmula, entonces hago la sustitución, como lo habíamos estado haciendo. Y si hago la sustitución, aprovechando eso, he notado que todavía algunos de ustedes no me están poniendo todas las explicaciones de los pasos. Así que váyanse acostumbrando porque en el examen se las voy a evaluar así. Si no tienen todas estas partecitas de la fórmula, sustitución, operaciones, etcétera, pues no les consideraría sus resultados. Así que por favor, váyanse acostumbrando, porfa. Ya sé que nadie se los había pedido, pero pues es necesario, por favor. Entonces de aquí viene la sustitución, que es la y menos la y de la b, que es menos 3, y eso va a ser igual a la y de la a, que es un... no es cierto, me equivoqué. Es y de la a la y de la a, que es un 2, y eso es igual a la y de la a, que es un 2, que le resto la y de la b, que es un menos 3, dividido entre la x de la a, que es un menos 1, menos la x de la b, que es un 2 menos 3, menos 1 menos 2, multiplicado por la x menos la x de la a, que habíamos dicho que es un menos 1, le cambio a corchetes y ya está la sustitución. Por lo tanto puedo hacer operaciones. Y como ya tengo un poquito de experiencia, vamos a hacer operaciones y a la par vamos a hacer operaciones inversas. Para que esto ya cada vez se haga más rápido, insisto, esto obedece a la experiencia.
Y entonces aquí yo tengo que un menos 1, menos 2 me da un menos 3. Este menos 3 saben que está dividiendo. Con las operaciones inversas este menos 3 va a multiplicar al miembro derecho. Y entonces me va a quedar al aplicar la propiedad distributiva que esto es un menos 3y más un 6. Obviamente si se saltan pasos, pues nada más procuren que no se equivoquen en cada uno de esos pasos, porque si se equivocan, pues también ahí se detendría la calificación, ¿no? Y luego de aquí arriba, este menos con menos, por ley de los signos es más, 2 más 3 me da 5, y al multiplicarlo me queda un 5x, y luego también aquí me doy cuenta que es un menos por menos que es más, entonces aquí hay un más 1, con este más, me queda entonces un más 5. Fíjense cómo estoy ahí haciendo ya varios pasos. Entonces, si tienen la fortaleza, háganlo. Si no, pues obviamente váyanse por las piedritas, ¿no? Entonces aquí me da 5, aquí me da más 5. Listo. Entonces sabemos que todos los resultados se deben de expresar en la forma general. Por lo tanto, necesito aplicar operaciones inversas de tal manera que la x quede positiva. Acuérdense que esa es una condición. Y que quede igualada a 0. Por lo tanto, por operaciones inversas me queda un 5x más un 3y. Aquí hay una suma, la inversa es una resta. Menos 1 igual con 0. Y ya tengo la forma general de la recta. De la recta que pasa por el punto A y que pasa por el punto B. Vuelvo a repetir, este es el procedimiento utilizando los conceptos de geometría analítica. Si yo les pido el área de un triángulo, forzosamente hay que hacer todo este procedimiento. Y para comprobar, pudieran utilizar el método aritmético que les voy a enseñar en un rato. Pero no, si yo les pido calcular el área, si me lo hacen directamente por el método aritmético, nunca se los voy a tomar en cuenta, para que les quede claro, ¿no? Porque hay algunos videos como Julio Profe y otros que tratan de engañarlos que esta es la adecuada y pues no es cierto, ¿no? Ni al caso, solamente es para comprobar, pero obviamente es una manera para salir del paso, que no es la adecuada. Bueno, ya que tengo la distancia de la base, aquí solamente voy a hacer la referencia que esta que aquí es la longitud de la base y esta es la ecuación de la base. Para que les quede un poquito claro, ¿no? Esta es la ecuación de la base. Obviamente al decir base, pues no estoy diciendo segmentos, sino estoy diciendo recta. Solamente es para tener la referencia. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, la ecuación de la recta, el punto que está enfrente es el punto C. Entonces, para calcular la distancia del punto a la recta, que va a ser la altura, debido a que cumple con las características de la definición, lo que debo de hacer simplemente es tomar de dato, lo voy a hacer por aquí abajo, lo voy a juntar. Lo que voy a hacer es considerar la ecuación que fue 5x más 3y menos 1 igual a 0, que es la ecuación de la base, y al punto C, que lo voy a traer para acá, que el punto C es de coordenadas 5,7. Y con esos dos va a ser lo suficiente para poder calcular la distancia de un punto a una recta. Insisto, la distancia de un punto a una recta por definición es la más corta y siempre va a dar perpendicular, por lo tanto va a coincidir con la longitud de la altura. Entonces, la distancia del punto C a la recta AB es el valor absoluto de AX, y recuerden que el A pues precisamente es el 5, o sea coincide con el coeficiente de la X en su forma general. Y luego la X hace referencia al punto, y el punto curiosamente también es 5. Este 5 es el coeficiente del término lineal de del término de X de la ecuación lineal de dos variables, y este 5 es la coordenada del punto. Luego le suman 3, porque así dice, si hubiera sido aquí menos, pues hay que escribir el menos, la coordenada de la Y, que es un 7, y por último restarle el 1, que es el término independiente y que pertenece a la ecuación general de la recta. Obviamente aquí no le escribo el igual a 0 porque no estoy hablando de la ecuación, estoy hablando de una fórmula que se parece a la ecuación. Y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de la a al cuadrado, que es el coeficiente de la x, en otras palabras de 5 al cuadrado, más el coeficiente de la y, que es un 3 al cuadrado. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, si no hay nada, pues obviamente ya lo único que resta es hacer operaciones
Y si yo hago operaciones, resulta que me va a quedar que la distancia del punto C a la recta AB es el valor absoluto de, aquí es 21, lo voy a hacer por pasitos, aquí es 25, luego es 21, luego es menos 1, dividido entre la raíz cuadrada, que es 5 al cuadrado más 9, de 25 más 9. Obviamente puedo saltar pasos, pero por ser la primera vez que se las presento, pues la dejamos ahí, ¿no? Y entonces, de aquí me queda que esto es, al realizar operaciones, me va a quedar entonces que la distancia del punto C a la recta AB es 21 menos 20, menos 1 me da 20, 20 más esta me da 45 entre raíz de 34. Como es valor absoluto y me da valor positivo, pues entonces ya no hay necesidad de escribir las barras de valor absoluto, porque el valor absoluto solamente me lleva a que dé un resultado positivo. Ahora fíjense bien, esta que acabo de calcular es la longitud, esta es la longitud de la altura. O sea, nunca supe dónde quedó el segmento, si el segmento quedó afuera del triángulo o adentro del triángulo. No me interesa. En otras palabras, este punto donde se une de manera perpendicular, no me interesa cuál sea el punto, no tiene importancia, porque simplemente la fórmula me da la distancia más corta y me está asegurando que es perpendicular. Entonces con eso yo ya estoy asegurando que es la altura del triángulo. Ahora bien, recuérdense que en álgebra siempre me están pidiendo que racionalice al denominador. Entonces yo debería de racionalizar el denominador, pero les recomiendo que no lo hagan porque curiosamente en la mayoría de las ocasiones, no siempre, en la mayoría de las ocasiones, la longitud de la base es muy similar a la longitud de la altura. Si se dan cuenta que hay una raíz de 34 y aquí también. Y eso pasa muy frecuentemente. ¿Cuál es la razón? No la sé. Eso debió de haber requerido un análisis matemático de orden superior y que es muy abstracto y que obviamente no cuenta para los intereses de nosotros porque no nos interesa por qué ocurre, simplemente que ocurra y ya. Entonces ya lo que nos quedaría es aplicar la fórmula de la altura del triángulo. Y la fórmula de la altura del triángulo ya les había dicho que es un medio por la base por la altura. En otras palabras, el área es un medio. Obviamente la fórmula es esa y la sustitución es que un medio de la base, pues ya habíamos aquí dicho que la base es la raíz de 34 y que la altura es 45 sobre raíz de 34. Entonces, recuerden que en los resultados no debe de haber raíces en el denominador, pero como es un resultado parcial, podemos no racionalizar el denominador para que podamos aprovechar la situación que como la longitud de la base y la longitud, y el denominador de longitud de la altura son idénticos, pues divido esta entre esta, me da la unidad, y eso implica entonces que al realizar operaciones, lo único que me queda es escribir que el área del triángulo es 1 por 45, que me da 45, y 2 por nada, porque no hay nada en el denominador, me da 45 medios. Y solamente aquí le escribimos que son unidades cuadradas, porque al hablar de área, pues estamos hablando que pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Obviamente en las demás debimos de haber puesto unidades, pero como no fue el resultado final, no era necesario escribir aquí raíz de 34 unidades o 45 por raíz de 34 unidades, porque los dos son resultados parciales. Sabemos que hacer longitud, si ese hubiera sido el resultado final, pues hay que escribir unidades, pero si no, pues no es necesario. Por lo tanto, este es el valor del área que se calcula a través de la fórmula base por acuérdense que en la primaria me enseñaron que la altura del triángulo era base por altura sobre 2, pero eso era de la primaria, y en la primaria no había muchos conceptos de álgebra que nos aplicaran. Aparte era
era más complicado que entendiéramos. Actualmente sabemos que esta fórmula está mal escrita, porque en todas las fórmulas, en todos los términos, debe estar separado el signo del coeficiente de las variables. Por lo tanto, esto está mal escrito y obviamente hay que escribirlo así, ¿no? Ya eso es el formalismo que nos va enseñando la educación que llevamos a nivel bachillerato. Bueno, entonces, ¿cuál base tomé? AB. ¿Pudo haber sido la única manera? No. Si ustedes quieren hacerlo de manera de práctica, si calculan la distancia de BC y obviamente calculan la distancia del punto A al punto a la recta BC, disculpen, entonces va a resultar que aquí pues es más seguro que la altura quede adentro del triángulo, se ve un poquito más visible. Y entonces ahí lo que tendrían que hacer es calcular la distancia del punto A a la recta BC, pero es el mismo procedimiento, solo es cambiarlo. Y la otra sería que la altura, perdón, que la base fuera AC y que la altura fuera medida de B hacia B. Y ahí pudiera darse el caso, lo mismo que acabamos de platicar. No se va a ver. Que la altura quedara dentro del triángulo, obviamente no estoy seguro, posiblemente esta altura, no sé si es amarillo, posiblemente esta altura quede adentro del triángulo, esta altura quede adentro del triángulo, o posiblemente quede afuera del triángulo. No lo sé porque mi figura no está bien hecha, ¿no? Y entonces ya sea que quede afuera o quede adentro, no importa, de todas maneras la altura es perpendicular. La misma fórmula me da una distancia que es la más corta y esa es perpendicular, y que con eso ya basta, ¿no? Entonces en la hora de la evaluación, siempre que yo les pregunte área del triángulo, ya saben que forzosamente hay que utilizar esta fórmula y no la de manera aritmética. Bueno, ahora vamos a comprobarlo. Si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a la comprobación. Obviamente, la comprobación en realidad no tiene mucho sentido, porque si lo hicimos bien, pues está bien, ¿no? Pero pues a algunos les gusta estar comprobando. Bueno, ¿cómo es que van a calcular el área de manera aritmética para comprobar? Insisto, solamente es para comprobar. Yo obviamente no se los voy a calificar en el examen. Si ustedes quieren comprobarlo, háganlo, pero no va a tener ningún valor el comprobar, ningún valor. Es que el área se calcula como un medio del determinante de las coordenadas del triángulo. Insisto, es un método aritmético, por eso no se considera en geometría analítica. Algunos lo enseñamos solamente para que entiendan que hay alternativas para comprobar. Y lo único que tienen que hacer aquí es colocar los puntos de manera ordenada. O sea, el primer punto, hago aquí a un lado esta rayita del determinante. Y el primer punto, si no mal recuerdo, es menos 1,2. El segundo punto del determinante es 2, menos 3. El segundo punto es 2, menos 3. El tercer punto es 5,7. 5,7. 5,7. Y se repite el primero, menos 1,2. Ahora, el orden que pongan aquí no importa, ¿eh? O sea, eso es lo chafa del método aritmético, que no importa cómo los ordenen, de todas maneras el resultado les da el mismo. Y por eso no se considera como un método formal, solamente un método de comprobación, que obviamente tiene su explicación matemática, y quizás si se dedican a estudiar matemáticas puras en escuelas superiores de física y matemáticas, pues tendrán que comprobarlo, ¿no? Pero para los fines de geometría analítica, donde ustedes están estudiando preferentemente para ser técnicos, pues no tiene tanta importancia. Entonces, este va a ser un medio de... Lo que van a tener que multiplicar son las diagonales descendentes. ¿Qué es una diagonal descendente? Pues es la que va el 1 con el 3, la que va el 2 con el 7 y la que va el 5 con el 2. Por lo tanto, si ustedes hacen las multiplicaciones en diagonal descendente, el primer número es un 3, el segundo número es un 14, obviamente positivo, por eso le escribo más 14, y el último número es un más 10. Esos fueron el producto de diagonales descendentes. Lo que les estoy enseñando es teoría de determinantes, y esa es una materia que van a ver en la superior, y que la determinante más sencilla pues precisamente es esta, la que les enseñaron en álgebra. Pero hay determinantes de 3×3, de 4×4, de 5×2, de 6×8, y esa teoría se las van a enseñar. Esta es como que la más fácil de entender, ¿no?
Y una vez que ya multiplicaron las diagonales descendentes, le van a restar las diagonales ascendentes. Y la diagonal ascendente, perdón, el producto de las diagonales ascendentes. Y la diagonal ascendente, el producto es que ahora van a multiplicar el 2 por el 2, el 5 por el menos 3 y el menos 1 por el 7. Eso implica entonces que el 2 por el 2 me da un 4, que el 5 por el 3 me da un menos 15 y que el menos 1 por el 7 me queda un menos 7. Y ya, se acabó. Ese fue el procedimiento de determinantes. Y que obviamente, insisto, lo van a ver en la superior, que no tiene, para este caso, no tiene mayor complejidad. Por eso es un procedimiento que no se considera a la hora de calificar, ¿no? E insisto, si nada más me hacen este procedimiento, el ejercicio estaría mal, porque pues no tiene nada más que un formulazo, dicen por ahí algunos, ¿no? Entonces, hago la operación, este más este, me da un 27, menos, hago la operación de acá, y aquí tengo un... tengo un 4 menos un 15 menos un 7. Pueden utilizar el calculador o lo pueden hacer de manera mental. Aquí me quedo un menos 18. Luego continúo haciendo operaciones, continúo realizando las operaciones, y al realizar las operaciones, pues entonces aquí me queda que esto es un A, que es un medio, que multiplica. Aquí hago operaciones, menos por menos me da más, y si hacen el 27 más el 18, me queda el 45 de hace rato, que ya lo habíamos calculado y que se ve ahí arribita, 45, y entonces ya por último al hacer la operación de número entero con fracciones, pues ya se tiene entonces en la operación que el área son los 45 medios, que es el resultado que tuvimos previamente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, este método lo podemos utilizar para comprobar, sola y exclusivamente para comprobar. No les tengo que estar escribiendo en el enunciado, calcula de una manera o calcula de la otra. No, no es necesario, porque no estamos en aritmética. Por eso ese método no es válido. Si se dan cuenta, solamente son multiplicaciones, sumas y restas bajo el concepto de determinantes, que ese concepto lo debieron de haber aprendido en la secundaria. El cual no se da, pues porque en algunas ocasiones pues los maestros no tienen el nivel y no lo dan, ¿no? Estaba platicando ayer con un conocido y me dice que ahorita sus clases de matemáticas, de álgebra, es hazme un resumen de los números reales, hazme un resumen de los números enteros, hazme un resumen de para qué te sirven en la vida los números enteros, hazme un resumen de para qué te sirven en la vida las raíces cuadradas. Y ahorita que ya va en la... pues igual que ustedes, que van en la cuarta semana de clase, su tarea de matemáticas, la que ayer me enseñó, fue precisamente esa. Hazme un resumen de lo que son los números enteros, cuál es la aplicación en tu vida diaria y para qué crees que te sirvan en tu vida futura. Y lo cual pues le digo, es que de plano tu maestro no sabe nada, ¿no? Y como no sabe nada, pues se la va a pasar así de resumen en resumen. Pero pues así hay maestros, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Are you sure? Ok, bueno, si no hay dudas, pues ya entonces vamos a pasar al siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla y dejen preparo el siguiente lienzo. Ok. Ok, vamos a compartir pantalla y entonces listo. Esta es la tarea a la que se van a enfrentar esta semana y que obviamente pues ya es la recapitulación de las 3 semanas. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando? Las 5 fórmulas de la primera semana, las 5 formas de la recta de la semana pasada y la fórmula que les acabo de enseñar.
En otras palabras, con esto que les acabo de enseñar, ya pueden hacer toda la tarea desde el día de hoy. Porque no les voy a enseñar ningún concepto nuevo, pues. Lo único que van a hacer es, les van a cambiar la manera de estar haciendo los ejercicios, perdón, el título de los ejercicios, pero pues básicamente va a ser lo mismo. Entonces, vamos a ver. Aquí dice calcula el área del triángulo. Como dice el área del triángulo, ya sé que forzosamente tienen que utilizar la metodología que les enseñé hace rato. No se vale por la otra fórmula que es la comprobación aritmética, aunque aquí en el problemario de la mañana, pues todavía les dice, no, realízalo utilizando la fórmula, porque pues a veces como que les hace falta a algunos la aclaración, ¿no? Y lo que sí les dicen es que consideren a la base a PR y la altura, la distancia de un punto a la recta, que es obviamente no utilicen ahorita este asunto, eso es lo que les están diciendo, simplemente utilicen la distancia de un punto a una recta y verifica con la fórmula de Herón. La fórmula de Herón fue el método aritmético que les enseñé hace ratito. Entonces solamente esto no lo consideren, calculen la distancia de un punto a una recta, no calculen esto, no calculen esta situación que les estoy diciendo y aplíquela, ¿no? Por favor. Luego me dice, determina la ecuación de la mediatriz. ¿Alguien me puede decir qué es una mediatriz? Hola, hola. ¿Alguien sabe lo que es una mediatriz? Un rayo que biseca el ángulo. De biseca. No, no es biseca el ángulo. Esa es... Corta una recta, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, la mediatriz va a ser la recta que pasa perpendicularmente por estos dos puntos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primeramente, obviamente, graficar. Y ya que graficaron, calculen la pendiente de esta de este segmento. Vamos a hacerlo para que no se les quede tan a oscuras. Lo voy a hacer rápido. Obviamente en su tarea o en la evaluación hay que escribir toda la fórmula, ¿no? Entonces aquí se hace la resta, es la resta de 1 menos 3, y acá es la resta de 2 menos 8. Y eso me lleva entonces que la pendiente del segmento PB es, aquí me da más, por lo tanto esto es 4, aquí me da menos 6. Obviamente hay que simplificar la fracción. Recuerden que hay que escribir el procedimiento, perdón, el nombre del procedimiento, que simplifica la fracción. Y esto me va a quedar menos 2 tercios. Entonces, recuerden que les estoy diciendo que la mediatriz es la recta que pasa perpendicularmente. Espérenme tantito, ¿eh? Bueno, ya regresé. Acuérdense que la mediatriz es la recta que pasa perpendicularmente. Eso quiere decir que si aquí tienen el segmento, que es el segmento PQ, la recta que pasa perpendicularmente es la mediatriz. Pero ¿qué pasa? Para que sea mediatriz, forzosamente tiene que pasar por el punto medio. Entonces lo que hay que hacer es calcular el punto medio, utilizar la pendiente simétrica y recíproca para calcular la ecuación de la recta. Conocen un punto, conocen la pendiente y con eso ya la calcularían, ¿no? Luego, la recta que pasa por el punto y es perpendicular a la otra. Acuérdense que para ser perpendiculares deben de ser simétricas y recíprocas. Entonces hay que calcular una pendiente, hay que calcular la otra y colarlas de manera recíprocas y simétricas y obtendrán el resultado, ¿no? Y bueno, si me sigo con todos los demás ejercicios, va a ser lo mismo
que hemos estado haciendo anteriormente. Entonces propone el valor de la K para que sean paralelas. Ya saben que para que sean paralelas las pendientes tienen que ser iguales, pero como me están dando las ecuaciones de dos rectas, pues para obtener la pendiente hay que llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen. Lo mismo acá, me dan la ecuación de dos rectas y esas dos rectas me están diciendo que deben de ser perpendiculares. Para que sean perpendiculares sabemos que las pendientes deben de ser simétricas y recíprocas. Determina la ecuación de la recta que pasa y es paralela, ya saben que es la misma pendiente. Me dan una recta, por lo tanto hay que obtener la pendiente a través de la forma pendiente ordenada al origen. Determina la ecuación de la constante para que la recta sea perpendicular. Si son perpendiculares, estas dos deben de tener pendientes que son simétricas y recíprocas. En otras palabras, necesitan calcular la pendiente de las dos a través de la forma pendiente ordenada al origen, hacerlas simétricas, recíprocas y simétricas, igualarlas. Y si nos estamos yendo a los demás ejercicios, todos los demás ejercicios va a ser una combinación de lo que es las 5 fórmulas con las 5 formas con la fórmula que les acabo de explicar. Entonces sí les pido por favor que ya desde ahorita, si llegan a tener algo de tiempo, pues empiecen a hacer los ejercicios, porque no hay como que mayores implicaciones más que estar leyendo y entendiendo el problema. Entonces, debido a eso, vamos a practicar un poquito. Y entonces, vamos a escribir aquí en el ejercicio 2. La recta 3x menos 5y menos 8 igual con 0. Y la recta 3x menos ky menos 11 igual con 0. La recta y la recta, coma, deben ser, inciso A, paralelas. Inciso B, perpendiculares. Entre paréntesis, calcula acá. Entre paréntesis aquí también, calcula acá. Entonces, este ejercicio como que junta todos los anteriores, porque prácticamente en todos van a tener que hacer lo mismo. Solamente tener bien claro el concepto de lo que son paralelas y son perpendiculares, que también en su momento ya se los había mencionado. Entonces, para los dos tipos de ejercicio, no importa que me digan paralelos o perpendiculares, debo de hacer lo mismo. Y hacer lo mismo es escribir en la forma pendiente ordenada al origen. Y ya saben que pendiente ordenada al origen es y igual a mx más b, y para lo cual pues yo debo despejar la y. Entonces, si ustedes despejen la y, voy a dejar de compartir porque creo que entró uno de sus compañeros. Ok, bueno. Y entonces de aquí pues sabemos entonces que si voy a llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen, pues debo de empezar con operaciones inversas. Y si comienzo con operaciones inversas, esta me va a quedar como un menos 5y igual a menos 3x más 8. Y si hago lo mismo aquí, ya para llevarme la junta, aquí me queda que menos ky es menos 3x más 11. Y al ser menos 3x más 11, pues ya de ahí podemos continuar otra vez con operaciones inversas. Y esto me lo voy a llevar a la par para que vayan observando, ¿no? Otra vez con operaciones inversas.
Entonces de aquí me queda que la y es menos 3x más 8 y lo divido entre un menos 5 y aquí con operaciones inversas la y es un menos 3x más 11 dividido entre un menos k. De ahí, entonces sabemos que el concepto que aplicamos es el de fracción parcial, que ya se los había explicado la semana pasada y que también está en las copias, perdón, en los conceptos que les di en la primera semana de Classroom. Y si aplico el concepto de fracción parcial, entonces me queda que la y es menos 3x, es más, de una vez vamos a hacer todo junto. Vamos a hacer el concepto de fracción parcial y también voy a hacer el concepto de operaciones para irme saltando un poco de pasos y que obviamente esto ya vaya siendo más rápido. Aquí va a ser menos entre menos, me da un más y entonces me queda un 3 quintos multiplicado por x. Aquí es más entre menos menos y esto me queda un 8 quintos. Estoy aplicando fracción parcial y también operaciones y obviamente el escribir a manera de término. Saben que es separar signo coeficiente de variables. Todavía en algunas tareas me encontré que había muchas personas que me dejaban el 3x sobre 5 y esto, acuérdense que esto está mal escrito porque no debe de estar junta la x con los números, se debe de separar el signo del coeficiente de la variable. Ténganlo en cuenta porque si no van a tener muchos problemas cuando lleguen a los siguientes semestres. Y aquí también el menos entre menos me da un más, aquí me queda un 3 entre k porque los dos son coeficientes y la x separada. Más entre menos menos, esto es menos un tercio y de ahí ya conozco nada más de verlo que esta pendiente es el número que multiplica la x. No tiene nada que ver la x, acuérdense que la x es la coordenada de un punto. Y aquí también la pendiente es el número que multiplica a la x. La x no tiene nada que ver porque esa es la de un punto. Vamos a llamarle que este es pendiente 1 y vamos a llamarle que este es pendiente 2. Solamente para fines didácticos y de explicación. Entonces ahora sí, ya que hice el mismo procedimiento en el 2, vamos a calcular el inciso A. En el inciso A me están diciendo que son paralelas. En el inciso A me dice que son paralelas. Y en el inciso B me dice que son perpendiculares. Perpendiculares. Por lo tanto, eso implica que para que sean paralelas, se debe de cumplir que la M1 sea igual a la M2. Pero para que sean perpendiculares, se debe de cumplir que la M1 sea simétrica y recíproca con la pendiente 2. Esas son las condiciones de paralelismo y las condiciones de perpendicularidad. Por lo tanto, al aplicarlo, a mí me queda que para que sean paralelas, 3 quintos debe ser igual que 3 sobre k. Pero para que sean perpendiculares, el 3 quintos debe de ser simétrico y recíproco. Recuerden que simétrico es cambiar de signo y recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Esa es la definición. Simétrico, cambio de signo, recíproco, intercambio numerador con denominador. Por lo tanto, una vez ya aplicando las condiciones de perpendicularidad, debido a que en una me piden paralelas y otra perpendiculares, y para calcular la pendiente de ambas rectas, primero lo llevé a la forma pendiente ordenada al origen, donde está despejada la y. Entonces ahora sí, lo que sigue para los dos casos, pues es hacer operaciones. En este caso voy a aplicar la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones menciona, ya les había dicho, que cuando hay una proporción, sus recíprocos son iguales. Por lo tanto, los recíprocos quiere decir que yo puedo escribir 5 entre 3 y yo puedo escribir k entre 3. Esos se llaman recíprocos. Acuérdense que es intercambiar numerador con denominador. Y con eso ya apliqué la propiedad de los recíprocos. Simplemente es conocer una propiedad que la pueden aplicar para que posteriormente todas las ecuaciones pues las resuelvan de una manera más rápida, ¿no? Y bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay la necesidad de aplicar propiedad de las proporciones porque la k ya está en el numerador y estando en el numerador pues es más fácil
de, este, de despejar. Por lo tanto, aquí me voy directamente con operaciones inversas. Y la operación inversa, ya saben que si hay una división, la operación inversa es una multiplicación. Entonces, si aplico operación inversa, aquí lo que puedo hacer es que este menos, de una vez me lo traigo con el denominador. Acuérdense que se puede escribir el signo en el numerador o en el denominador, y que habíamos dicho que preferentemente se deje en el numerador. Les voy a explicar por qué. Si ustedes tienen menos 3 entre 4, menos entre más me da menos y les da menos 3 cuartos. Fíjense cómo el signo partió que estaba en el numerador, pero también pudiera ser que tuvieran un 3 entre menos 4 y eso más entre menos me da menos y obviamente me da un menos 3 cuartos. Entonces el signo pudiera estar escrito en el numerador o en el denominador, pero preferentemente lo dejamos en el numerador para que, como les había dicho, ¿no? Son menos complicaciones dejarlo en el numerador. Obviamente lo que no es posible es que si yo tengo un menos 3 entre un menos 4, pues menos entre menos me da más y me da 3 cuartos. O sea, el signo no puede estar en las dos, haciendo referencia a dónde ubico el signo negativo. O sea, simplemente por leyes de los signos ocurre que menos entre menos es más y entonces nunca se generaría un resultado negativo. Aquí se los voy a escribir. Ley de los signos. Y que eso obviamente me lleva a que el signo solamente lo puedo dejar o en el numerador o en el denominador, para explicarles por qué estoy haciendo esa consideración, ¿no? Bueno, entonces resulta que si yo hago la operación inversa, este menos 3 multiplica el numerador y al realizar la operación inversa, el menos 3 por el 3 me va a quedar un menos 9 dividido entre 5 y ese es el valor de la constante k. Acuérdense que no estoy pasando a la constante, simplemente la estoy escribiendo del lado izquierdo para que ya se vea el resultado. O sea, en otras palabras, este que ya está casi terminado, ya podemos decir entonces que la constante k, para que sean perpendiculares, debe tener un valor de menos 9 quintos. Pero eso, insisto, obedece única y exclusivamente a la condición de perpendicular donde deben de ser simétricas y recíprocas. No es que haya una fórmula que directamente me dé el valor de la constante. Y por acá, pues aquí ya lo único que me hace falta es hacer operaciones, cuando dijimos que son paralelas, y eso me lleva a que el 3 multiplica el 5, eso implica que aquí me queda un 15 tercios, me queda un 15 tercios, que ese es el valor de la K, pero como sabemos el concepto, esto se debe de simplificar. Pero acuérdense que simplificar conlleva antes un concepto que es dividir. Y yo puedo dividir porque se puede repartir, o sea, voy a hacer la operación. Y si hago la operación de 15 entre 3, pues entonces me queda que la constante tiene un valor de 5. Y ya quedó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que me están pidiendo que sean perpendiculares o que sean paralelas, que me involucran una constante en alguna parte de las dos ecuaciones, ya sea la primera ecuación o la segunda ecuación, y simplemente, ¿no? Lo que hago es llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen, pendiente ordenada al origen, y de ahí pues ya se saca todo lo demás. Con la condición de paralelismo, con la condición de perpendicularidad. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Esto básicamente ya lo hicieron la semana pasada, ¿eh? Nada más es que vayan comprendiendo que lo complicado de geometría analítica es leer el enunciado y tener bien claro que hay 5 fórmulas, que hay 5 formas. Perdón, ya son 6 fórmulas. Son 6 fórmulas porque ya llegué a la de distancia de un punto a una recta y y hay 5 formas de la recta. Entonces nada más hay que combinarla junto con las dos condiciones de paralelismo y de perpendicularidad y obviamente acordarse de los conceptos, ¿no? Que es una altura, que es una mediatriz, que es una bisectriz, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todos esos conceptos, pues ya se tiene los resultados, ¿no? ¿Sale bien? Bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos a hacer el ejercicio 3. Que el ejercicio 3
solamente es para recordarles. Calcula la distancia de el punto A de coordenadas menos 5, menos 9 a la recta 5x menos 7y menos 4 igual con 0. Entonces, este ejercicio solamente es para que apliquen la fórmula. Obviamente no se los voy a preguntar en el examen, pero solamente es para recordarles cómo aplicar la fórmula y que no les quede la duda, porque a veces les queda esa duda, ¿no? Entonces, de aquí ya saben que la fórmula obedece a que la distancia del punto A a la recta 1, porque aquí no tiene nombre esta recta, pues simplemente es el valor absoluto de AX, que es 5 por la abscisa, que es menos 5. Acuérdense que es el coeficiente de la ecuación lineal de dos variables y esta es la sustitución de los puntos. Y luego viene un menos 7 que va a ser multiplicado por un menos 9, que es el valor de la coordenada, y por último un menos 4. Y lo van a dividir entre la raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado, o sea, del 5 al cuadrado más el menos 7 al cuadrado. Insisto, solamente es en la ecuación de la recta sustituir los valores de la abscisa y de la ordenada y dividirlo entre la raíz cuadrada de los coeficientes, del cuadrado de los coeficientes, como si fuera el teorema de Pitágoras. Y entonces, si yo hago ya las respectivas operaciones, porque ya hice la sustitución en la fórmula, si es cierto, se me olvidó poner la fórmula, se las escribo acá abajo. La distancia de un punto a una recta es AX más BY más C entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, y todo en valor absoluto. Ya hice la sustitución, disculpen, puse la fórmula. Si hago las respectivas operaciones, entonces me queda que la distancia del punto A a la recta 1 es más por menos me da menos, me queda aquí un menos 25, menos por menos me da un más, me da un 63, con un menos 4 dividido entre la raíz cuadrada de un 25 más un 49. Ya saben que menos al cuadrado es menos por menos más, 7 por 7, 49. El cuadrado es multiplicar por sí mismo la base dos veces. Y entonces, continuando haciendo operaciones, entonces me queda que la distancia del punto A a la recta que no tiene nombre y que la bauticé como recta 1, a la recta 1, es pues el menos 25 más 63 menos 4, que me da un 34. Aquí es 34 sobre la raíz cuadrada de 25 más 49, que me da un 74. La raíz de 74. Y como me dio positivo el resultado, no es necesario ya indicar las barras de valor absoluto, no es necesario. Y entonces, ahora sí, como solamente les estoy pidiendo la distancia, ahí sí es forzoso racionalizar al denominador. Racionalizar al denominador. Se me estaba olvidando comprobar que no se puede racionalizar al radicando. La mitad de este es 37 y 37 es primo. Por lo tanto no se puede racionalizar al radicando. Y ya saben que para racionalizar el denominador multiplican por la raíz de 74 en el numerador, multiplican por la raíz de 74 en el denominador, y entonces ya les queda como resultado que la distancia del punto A a la recta L1, acuérdense que todos los puntos son en mayúsculas y las rectas se simbolizan con letra manuscrita, letra script,
Y si tuvieran el nombre de la recta, pues aquí le agregan los puntos, ¿no? Entonces aquí les queda que el resultado es 34 por la raíz de 74 dividido raíz cuadrada, como está multiplicando dos veces, es al cuadrado, son operaciones inversas y me queda 34. Y por lo tanto, como esto sí es lo que me pide el problema, aquí hay que agregarle que son unidades, porque me están pidiendo una distancia, no me están pidiendo un área. Acuérdense que en el ejemplo que di al principio de la clase, cuando estaba calculando áreas, pues lo único que tenía que hacer era multiplicar la longitud de la base por la longitud de la altura, y por eso ahí no era necesario racionalizar el denominador, porque casi siempre la, la longitud de la base, curiosamente, casi siempre es la misma raíz involucrada en el denominador de la longitud de la altura. Por eso ya no racionalizaba, pero aquí como si me lo piden como resultado, pues ahí se queda. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Ok. Bueno, si se dan cuenta, esta clase estuvo como que muy tranquila, porque lo único que debí de hacer es este